Cuando las prisioneras alemanas fueron sacadas del barracón aquella mañana, no hubo gritos ni órdenes bruscas, solo una instrucción breve y poco habitual: caminar en silencio y observar. El cielo estaba despejado, el aire frío, y el campamento seguía su rutina normal. Nada indicaba que estaban a punto de cruzar un límite invisible entre lo que la guerra permitía y lo que jamás debería haber existido en tiempos de conflicto. Avanzaron escoltadas por un guardia joven y una auxiliar civil. No parecían nerviosos, no parecían solemnes. Eso fue lo primero que inquietó a las mujeres. En su experiencia, cualquier lugar importante dentro de un campo solía venir acompañado de tensión, advertencias, prohibiciones. Esta vez no. El recorrido era tranquilo, casi cotidiano. El edificio apareció al final del camino, limpio, ordenado, con ventanas intactas y una puerta bien cuidada. No tenía aspecto militar, no había sacos de arena ni señales de urgencia. Para algunas prisioneras, esa simple visión ya resultaba perturbadora. En Alemania, edificios así habían dejado de existir hacía tiempo. Al cruzar el umbral, el silencio se volvió absoluto. No por disciplina, sino por desconcierto. El aire era distinto. No olía a encierro, no olía a metal ni a humedad. Olía a vida normal, a rutina civil, a algo que no encajaba con la idea que tenían de una guerra total. Fue entonces cuando una de ellas, en voz tan baja que apenas se oyó, pronunció la frase que definiría toda la experiencia. Este lugar no debería existir. No lo dijo con rabia, lo dijo con certeza, porque en ese instante comprendieron algo que nunca habían imaginado. El enemigo vivía en un mundo donde la guerra no había destruido lo esencial. Para las mujeres alemanas capturadas durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, la guerra no era un concepto abstracto, era hambre, era frío, era ciudades reducidas a escombros y hogares convertidos en recuerdos. La vida cotidiana había desaparecido bajo los bombardeos, el racionamiento y el colapso de los sistemas básicos. Muchas de ellas habían trabajado como enfermeras, auxiliares, secretarias o personal civil en zonas ya devastadas. Cuando fueron capturadas y trasladadas a campamentos aliados, traían consigo no solo miedo, sino una visión clara. El mundo moderno se estaba desmoronando para todos, sin excepción. Lo que no sabían, lo que nadie les había dicho, era que al otro lado del océano existía una realidad paralela. Un lugar donde la guerra se libraba lejos de las ciudades, donde la producción seguía activa, donde ciertos aspectos de la vida cotidiana no solo sobrevivían, sino que funcionaban con normalidad inquietante. Dentro de los campamentos estadounidenses, esa diferencia se manifestaba en pequeños detalles: organización, limpieza, rutinas estables. Pero hubo un espacio en particular que condensaba toda esa disparidad en un solo lugar, un sitio que, al ser visto por ojos acostumbrados a la destrucción, provocaba incredulidad y una pregunta imposible de ignorar. Para las prisioneras alemanas, aquel lugar no representaba comodidad ni alivio, representaba una grieta en su comprensión de la guerra, porque mostraba, sin discursos ni propaganda, una verdad incómoda. No todos estaban perdiendo el mundo de la misma manera. El primer paso dentro del edificio fue suficiente para descolocar a todas. No había eco de botas ni olor a humedad. El piso estaba limpio, liso, cuidadosamente mantenido. Las prisioneras avanzaron despacio, casi conteniendo la respiración, como si temieran que un movimiento brusco pudiera romper aquella escena improbable. Nadie dio órdenes, nadie apuró el paso. El silencio era tan espeso que se podía sentir. Lo siguiente que notaron fue la luz. No era una iluminación militar dura o improvisada, era uniforme, cálida, pensada para permanecer encendida durante horas. Para mujeres que venían de refugios oscuros y edificios bombardeados, aquella claridad resultaba ofensiva y reconfortante al mismo tiempo. Iluminaba todo sin esconder nada. Helga Müller, que había trabajado como secretaria en Hamburgo antes de la guerra, fue la primera en comprender que ese lugar no era un almacén común. Había orden.
Demasiado orden. Los objetos estaban alineados con una precisión casi doméstica, no industrial. Aquello no era un espacio de emergencia, era un espacio pensado para durar. Avanzaron unos metros más y comenzaron a ver filas largas de estanterías. Altas, sólidas, repletas. No sabían aún qué contenían exactamente, pero la sola presencia de tantos objetos juntos ya era perturbadora. En Alemania, los estantes habían quedado vacíos mucho antes del final de la guerra. Verlos llenos era como observar una escena de otro tiempo. Una de las prisioneras extendió la mano y la retiró de inmediato, como si temiera que tocar algo allí fuera una transgresión. Nadie les había dicho que podían mirar de cerca. Nadie les había dicho que no. Esa ambigüedad aumentó la tensión. No estaban frente a una trampa, pero tampoco frente a un regalo. El guardia joven que las acompañaba se detuvo y con un gesto simple indicó que podían observar. No sonrió, no habló, solo permitió. Ese detalle tan pequeño tuvo un impacto enorme. En la guerra casi nada se permite. Aquí, algo sí. Y eso las desconcertó aún más. A medida que avanzaban entre las estanterías, comenzaron a reconocer formas familiares. Cajas, latas, frascos, bolsas selladas, objetos cotidianos, demasiado cotidianos, cosas que para ellas habían desaparecido de la vida civil años atrás. No era abundancia militar, era vida organizada. Gertrude Weiss, que había perdido su casa en Dresde, murmuró sin darse cuenta. Esto parece una ciudad que no fue bombardeada. Nadie la corrigió, nadie la contradijo, porque todas pensaban lo mismo. Ese lugar parecía existir fuera del tiempo de la guerra. Lo más inquietante no era lo que veían, sino lo que eso implicaba. Si un lugar así podía funcionar dentro de un campamento, significaba que, en algún punto del mundo, la guerra no había destruido lo esencial. Que mientras Europa ardía, otra sociedad seguía abasteciéndose, organizándose, viviendo. Fue entonces cuando Helga se detuvo por completo y dijo, con una serenidad que asustó incluso a sus compañeras: «Ahora entiendo». «¿Entiendes qué?», preguntó otra. Helga no respondió de inmediato. Miró las estanterías una vez más y susurró: «Que este lugar no es el problema es que exista, mientras el nuestro dejó de existir hace años». A medida que las prisioneras alemanas avanzaban por el interior del edificio, la sensación inicial de extrañeza comenzó a transformarse en algo más incómodo. Ya no era solo sorpresa. Era una inquietud profunda, casi física. Aquello no parecía una instalación creada por necesidad bélica, sino un espacio diseñado para sostener la vida cotidiana. Y eso, en medio de una guerra total, resultaba difícil de aceptar. Las primeras estanterías que observaron contenían productos empaquetados con un cuidado casi obsesivo. Las cajas estaban intactas, alineadas, sin señales de urgencia ni improvisación. Algunas prisioneras se miraron entre sí, buscando una explicación silenciosa. En Alemania, incluso antes de la captura, habían visto estantes vacíos durante meses. Aquí, la ausencia parecía no existir. Una de ellas, Liesel Kramer, se inclinó para leer una etiqueta escrita en inglés. No comprendía todas las palabras, pero entendía lo suficiente para captar la idea principal. Aquello no estaba reservado para una ocasión especial. Era uso regular, consumo normal. Esa certeza le provocó un nudo en el estómago. «Esto no es para una emergencia», susurró. «Esto es todos los días». Nadie respondió. No hacía falta. Todas estaban llegando a la misma conclusión por caminos distintos. Lo que veían no era un esfuerzo desesperado de guerra, sino la continuidad de una sociedad que no había sido interrumpida. El olor fue el siguiente golpe. Un aroma mezclado de productos almacenados, papel, alimentos y limpieza. No había rastro de humedad ni deterioro. Para mujeres que venían de refugios subterráneos y edificios quemados, aquel aire resultaba casi ofensivo. Olía a estabilidad. Una prisionera más joven extendió la mano y tomó un objeto cualquiera sosteniéndolo con cuidado. Lo giró, observó su peso, su envoltorio intacto. En casa
Esto ya no existía, dijo en voz baja. Helga asintió lentamente. En casa, nada existía así desde hace años. El guardia que las acompañaba explicó de forma breve que aquel lugar servía para abastecer al personal del campamento. Su tono era neutro, casi administrativo. No había orgullo en sus palabras. Para él, aquello era normal. Y esa normalidad fue, para las prisioneras, uno de los aspectos más perturbadores de toda la visita. Gertrude, que había vivido los bombardeos de Dresde, cerró los ojos por un momento. Recordó las colas interminables, las raciones reducidas, la sensación constante de escasez. Luego volvió a abrirlos y miró las estanterías una vez más. Mientras nosotras contábamos miga, murmuró, aquí contaban opciones. La frase quedó suspendida en el aire. Nadie la corrigió, nadie la suavizó, porque describía con precisión lo que estaban comprendiendo. No se trataba solo de quién ganaba o perdía batallas, sino de quién podía permitirse seguir viviendo una vida reconocible. Al final del pasillo, antes de pasar a la siguiente sección, las prisioneras ya no caminaban con curiosidad, sino con una mezcla de lucidez y tristeza. Estaban viendo algo que no podían olvidar. Un espacio que demostraba, sin discursos ni propaganda, que la guerra no había sido simétrica. Y esa revelación comenzaba a pesar más que cualquier cadena. El siguiente sector del edificio no tenía carteles ni divisiones claras, pero el cambio se percibía de inmediato. El espacio era más amplio, mejor ventilado, y los objetos ya no estaban simplemente almacenados. Estaban pensados para ser usados con frecuencia. Aquello no era un depósito de emergencia, era un lugar integrado a la vida diaria del campamento, y esa certeza comenzó a incomodar a las prisioneras alemanas de una forma más profunda que cualquier imagen anterior. Helga Müller se detuvo frente a una mesa donde varios objetos estaban dispuestos con naturalidad: utensilios, recipientes, artículos domésticos comunes. Nada parecía raro por sí solo. Lo perturbador era el conjunto. En Alemania, esos mismos objetos habían desaparecido uno a uno sin ruido, hasta volverse recuerdos. Aquí seguían presentes, completos, reemplazables. Esto no es supervivencia, dijo finalmente. Esto es continuidad. La frase no era una queja, era una observación fría, una conclusión. Las demás mujeres la escucharon sin responder, porque todas estaban llegando al mismo punto desde distintas emociones. Gertrude Weiss observó una serie de envases perfectamente cerrados y recordó su antigua cocina en Dresde. Recordó el último invierno antes de ser capturada, cuando hervían agua para engañar al estómago. Miró de nuevo el entorno y sintió una presión en el pecho. No era rabia, era duelo. El duelo de comprender que su mundo había colapsado mientras otro seguía en pie. Una de las prisioneras más jóvenes, Ingrid, preguntó en voz baja si aquello era solo para oficiales. El guardia negó con la cabeza. Explicó que el acceso dependía del trabajo, del horario, del sistema interno. Su explicación fue simple, casi aburrida. Para él, no había nada extraordinario que aclarar, y esa indiferencia fue, para ellas, devastadora. La auxiliar civil señaló una sección destinada a reposición regular. Habló de entregas programadas, inventarios semanales, previsión. Palabras técnicas, neutras. Palabras que describían un sistema que funcionaba sin urgencia. Helga sintió entonces algo que no había sentido ni siquiera durante los bombardeos, una certeza amarga. Alemania no solo estaba perdiendo la guerra, había perdido la capacidad de sostener la vida cotidiana. Nosotras resistíamos, dijo Gertrude casi para sí misma. Ellos vivían. Nadie la contradijo. La diferencia era ahora demasiado clara para ser ignorada. Resistir implicaba aguantar. Vivir implicaba planificar. Y ese edificio estaba lleno de planificación. Las mujeres comenzaron a moverse más despacio. Ya no tocaban los objetos. Los observaban como se observa algo que no se puede tener, no por prohibición, sino por distancia histórica. Ese lugar pertenecía a una realidad que ellas ya no habitaban. Helga pensó entonces en algo que nunca había formulado en voz alta.
Quizás la derrota no se definía solo en el frente, sino en espacios como ese, en lugares donde una sociedad demostraba que podía seguir organizándose mientras otra se desmoronaba. Aquella idea no era política, era existencial. Cuando se acercaron a la salida hacia el último sector del edificio, las prisioneras ya no se preguntaban qué era ese lugar. Lo sabían. Era una prueba silenciosa, una evidencia sin palabras, y lo más duro no era haberlo visto, sino entender que nunca podrían volver a mirar la guerra de la misma manera después de cruzar ese umbral. El último sector del edificio no era más grande ni más llamativo que los anteriores. De hecho, era más sobrio, mesas simples, estanterías más bajas, cajas abiertas para reposición, y sin embargo, fue allí donde el impacto terminó de completarse, porque ese espacio no mostraba abundancia excepcional, sino algo mucho más perturbador: normalidad sostenida. Las prisioneras alemanas comprendieron casi al mismo tiempo que ese lugar no existía para impresionar a nadie. No era propaganda, no era una exhibición. Funcionaba así todos los días. Aquello no era un privilegio ocasional, sino una pieza más de un sistema que seguía operando con precisión, incluso en tiempos de guerra. Helga Müller observó un tablero con anotaciones simples: fechas, cantidades, reposiciones previstas, nada urgente, nada desesperado. Era planificación, y esa palabra en su mente se volvió insoportable. En Alemania ya no se planificaba, se reaccionaba, se improvisaba, se sobrevivía jornada a jornada. «Aquí no están ganando la guerra», dijo Helga en voz baja. «Aquí ya la ganaron hace tiempo». No hablaba de batallas ni de ejércitos. Hablaba de estructura, de estabilidad, de una sociedad que no había sido arrancada de raíz. Gertrud recordó entonces algo que había leído antes de la guerra: que los conflictos modernos no se deciden solo con armas, sino con capacidad productiva. En ese momento, frente a un espacio ordenado, abastecido y funcional, esa idea dejó de ser teoría. Se volvió evidente. Una de las mujeres más jóvenes preguntó casi con vergüenza si aquel lugar seguía funcionando incluso cuando había combates en Europa. El guardia asintió sin dramatismo. Para él, esa pregunta no tenía carga emocional. Para ellas, lo tenía todo. Fue entonces cuando alguien, nadie recordó después quién, dijo la frase que quedó grabada en todas: «Este lugar no debería existir si la guerra fuera igual para todos». No era una queja, era una constatación. Una frase limpia, sin rabia. Las prisioneras se miraron entre sí con una mezcla de cansancio y claridad. Durante años habían sostenido la idea de que resistir equivalía a vencer moralmente, pero allí entendieron algo distinto. Resistir sin recursos no es heroísmo, es desgaste. Y el desgaste siempre pierde frente a la estabilidad. Al salir del edificio, el campamento volvió a parecer un campamento. Las cercas, las torres, el suelo áspero. Todo estaba donde siempre. Pero ellas no eran las mismas. Habían visto el interior de un mundo que no colapsó, y esa visión no se borra. A partir de ese día, ninguna volvió a hablar de la guerra en términos abstractos. Ya no pensaban en victorias o derrotas futuras. Pensaban en estructuras, en recursos, en lo que una sociedad puede sostener mientras otra se desintegra. Y comprendieron, con una lucidez dolorosa, que no habían perdido solo en el frente. Habían perdido porque lucharon contra un país que nunca dejó de vivir. Años después del final de la guerra, cuando las prisioneras alemanas ya eran ancianas y el conflicto se estudiaba en libros y documentales, muchas fueron entrevistadas por historiadores que buscaban testimonios de sufrimiento, castigos o violencia. Pero varias de ellas comenzaron sus relatos hablando de otra cosa: no de hambre extrema, no de bombardeos, sino de un edificio dentro de un campamento americano. Helga Müller lo recordó como el lugar donde entendí que la guerra ya estaba decidida. No por las armas, ni por los soldados, sino por la organización, por la calma, por la capacidad de sostener una vida cotidiana mientras otros solo podían resistir. Para ella, aquel espacio fue más revelador que cualquier derrota militar.
Gertrude Weiss escribió en una carta años después: «No me humilló ver abundancia. Me desarmó entender que nosotros habíamos perdido la normalidad mucho antes de perder la guerra». Esa frase resumía lo que muchas sintieron, pero nunca supieron expresar en el momento. Ese lugar no fue diseñado para enseñar una lección histórica, no pretendía convencer a nadie, simplemente existía, y en su existencia silenciosa mostraba una verdad incómoda. Las guerras modernas no se deciden solo en los campos de batalla, sino en la capacidad de una sociedad para seguir funcionando, mientras otra se desmorona. Para aquellas prisioneras el recuerdo no fue el de un enemigo cruel, sino el de un contraste imposible de ignorar. Porque a veces lo que más duele no es la derrota visible, sino descubrir que el mundo del otro nunca dejó de existir mientras el tuyo desaparecía.